Siempre supe que había algo diferente en la forma en que mis padres me trataban, pero era como si hubiera aprendido a tragarme eso desde niña. Crecer a la sombra de mi hermana Bianca, la hija perfecta, no fue fácil. Mientras yo me esforzaba por sacar buenas calificaciones, ganar premios en la escuela y ser la primera de la familia en abrir mi propio negocio, nada parecía ser suficiente. Bianca, en cambio, podía hacer lo mínimo y aún así recibía ovaciones de pie. No importaba lo que hiciera, ella era la favorita. Yo era, bueno, la carga. El restaurante que construí con tanto esfuerzo era mi mayor orgullo. Trabajé duro, ahorré cada centavo, y cuando finalmente abrí las puertas, pensé que quizá, solo quizá, mis padres me mirarían de otra forma. Pero lo que recibí fue una visita rápida, con miradas apáticas y un comentario seco de mi padre. Está bien, pero espero que esto no interfiera con la boda de tu hermana, ¿eh? Siempre encontraba la manera de recordarme que Bianca era la prioridad. Cuando conocí a Gabriel, mi vida empezó a cambiar. Él veía valor en todo lo que yo hacía, incluso en las pequeñas cosas que nadie parecía notar. Fue él quien me mostró que merecía más que migajas emocionales. Cuando me pidió matrimonio, con lágrimas en los ojos y un anillo sencillo, sentí que, por primera vez, alguien me elegía a mí y no a la idea de quién debería ser. También fue él quien sugirió que mis padres organizaran la fiesta, pensando que eso podría ser un puente para acercarnos. Dudé. En el fondo, una parte de mí sabía que estaba dándole munición al enemigo, pero otra parte quería creer que esta vez podría ser diferente. ¿Quién sabe? Tal vez entenderían cuánto significaba para mí este momento. Al fin y al cabo, era mi boda, el día más importante de mi vida. Acepté, pero mi corazón estaba dividido entre la esperanza y la desconfianza. Los primeros días después del anuncio fueron tranquilos, pero pronto noté que algo estaba fuera de lugar. Mi madre evitaba los detalles, siempre diciendo que todo estaba bajo control. Mi hermana, que normalmente se mantenía al margen de temas serios, estaba demasiado sonriente, como si supiera algo que yo ignoraba. Mi padre, como siempre, no decía nada. Solo me miraba con esa actitud de quien sabe que tiene el control. Fue entonces cuando, por casualidad, escuché una conversación que me rompió el corazón. Estaba en el pasillo de su casa, esperando para hablar sobre la lista de invitados, cuando las voces llegaron desde la sala de al lado. «No vamos a gastar mucho en Ágata», dijo mi padre con frialdad. «Guarda el dinero para la boda de Bianca. Ella sí merece algo especial, algo elegante. Esta fiesta es solo por cumplir. Ni sé por qué estamos haciendo esto». Mi madre respondió algo que no escuché bien, pero la carcajada que vino después me golpeó como un puñetazo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ahí estaba, en palabras claras, la confirmación de lo que siempre había sabido. Nunca sería suficiente para ellos. Me quedé allí, inmóvil, mientras un torbellino de emociones se formaba dentro de mí. Rabia, tristeza, humillación. Por unos segundos, pensé en entrar a la sala y enfrentarlos en ese mismo instante, pero me contuve. No era el momento. No sería así como reaccionaría. No esta vez. Salí de su casa con una certeza. No permitiría que destruyeran mi día. Después de escuchar esa conversación, fue como si una niebla se hubiera disipado frente a mí. Era como si finalmente hubiera aceptado la verdad que me atormentaba desde que era niña. Para mis padres, yo no era más que una obligación, una responsabilidad indeseada. No importaba cuánto lo intentara, cuánto me esforzara, nunca sería su prioridad. Pero esta vez, no sería la carga, no sería la víctima. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Mis padres seguían tratándome con esa cordialidad superficial, fingiendo que todo iba bien. Mi madre llamaba para confirmar detalles irrelevantes, como el tamaño de las mesas o los colores de las flores, pero siempre de forma vaga, como si quisiera distraerme de lo que realmente estaba ocurriendo. Mi padre, como siempre, se mantenía distante,
y mi hermana no perdía oportunidad de hacer comentarios venenosos disfrazados de preocupación. ¿De verdad crees que cabrá toda la gente?, preguntó Bianca una vez, con esa sonrisa que solo ella sabía hacer, mitad burla, mitad falsa dulzura. Sí cabrá, respondí seca, pero por dentro mi mente gritaba todo lo que quería decirle. Fue Gabriel quien me animó a investigar. Veía mi inquietud, mi angustia. No confías en ellos, Ágata. ¿Por qué estás esperando para descubrir lo obvio? Fue entonces cuando decidí llamar al proveedor de flores que mi madre mencionó en una de sus llamadas. Fui directa, diciendo que quería confirmar la dirección a la que serían enviadas. El nombre del lugar me dejó helada. Un salón decadente que conocía bien, en un barrio alejado, famoso por sus instalaciones precarias y su falta de mantenimiento. Aún incrédula, hice más llamadas. Confirmé con el servicio de catering, el DJ, e incluso con el fotógrafo. Todo estaba siendo coordinado para un espacio que ni siquiera tenía baños en condiciones. En ese momento, la humillación fue reemplazada por ira. Sabía que tenía que actuar, pero no podía ser impulsiva. No esta vez. Le conté a Gabriel lo que descubrí, y se enfureció. ¿Cómo pueden hacerte esto? ¿En tu boda? Esto es enfermizo, Ágata. Lo calmé, aunque sentía el mismo nudo en la garganta. Ya sabía que harían algo así. Ahora solo necesito asegurarme de que no tengan la última palabra. Entonces tomé mi decisión. Organizaría mi boda por mi cuenta, sin que ellos supieran. Ya no confiaba en ellos para nada, mucho menos para cuidar el día más importante de mi vida. Pasé los días siguientes buscando un lugar perfecto, que representara la grandeza que mi boda debía tener. Encontré un salón en el centro de la ciudad, elegante, con un jardín increíble para la ceremonia y un espacio interior que parecía salido de un cuento de hadas. Mientras organizaba todo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era como si, por primera vez, estuviera tomando el control completo de mi vida, pero al mismo tiempo tenía que aceptar que mis padres nunca estarían ahí para mí como deberían. Sin embargo, lo que me mantuvo firme fue la certeza de que no permitiría que me destruyeran. Si querían convertir mi boda en una humillación, yo la transformaría en una lección que jamás olvidarían. En el fondo, sabía que lo peor aún estaba por venir. El día de la boda sería el enfrentamiento final, y necesitaba estar preparada. Y lo estaba. Después de días de tensión y noches sin dormir, todo estaba finalmente en su lugar. El salón que elegí era un sueño, mucho más de lo que mis padres podrían imaginar. Cada detalle fue planeado con cuidado. Las flores, los arreglos de mesa, la iluminación suave que haría mágica la ceremonia. Sabía que odiarían no tener el control sobre lo que estaba ocurriendo, pero eso era solo un bono. El verdadero premio era saber que les había arrebatado la oportunidad de humillarme. Aunque todo estaba organizado, no fue fácil mantener el teatro. Mis padres seguían fingiendo que tenían todo bajo control, actualizándome con información que sabían que era falsa. Mi madre, en uno de los momentos más descarados, llamó para decirme que el lugar era rústico, pero encantador. Rústico. Casi me río. Era una forma educada de intentar justificar la basura que estaban a punto de presentarme. Bianca, por su parte, estaba más insoportable que nunca. En una visita rápida a mi restaurante, no pudo resistirse a soltar un comentario que hizo hervir mi sangre. Solo espero que tu fiesta no sea demasiado exagerada. ¿Sabes cómo odia nuestro padre gastar dinero en cosas inútiles? No te preocupes, respondí sonriendo. Estoy segura de que será algo inolvidable. Gabriel fue mi mayor apoyo durante todo el proceso. Entendía mi silencio cuando me sentía ahogada. Sabía cuándo darme espacio y cuándo insistir para que hablara. ¿Tienes idea de lo fuerte que eres?, me dijo una noche, mientras revisábamos los últimos detalles. Mucha gente en tu lugar habría renunciado, pero tú estás enfrentando todo con la cabeza en alto. No sabía si era fuerza o solo años de resistencia acumulada.
pero su confianza en mí me daba la certeza de que estaba haciendo lo correcto. La semana de la boda, las cosas se intensificaron. Mis padres pidieron que fuera al salón que habían elegido para una revisión final. Fue difícil no explotar ahí mismo, pero sabía que tenía que verlo con mis propios ojos. Cuando entré al lugar, el olor a humedad y las paredes descascaradas casi me hicieron reír. Era tan malo como lo había imaginado. Pero lo que más llamó mi atención no fue el estado deplorable del sitio, sino las miradas de satisfacción en sus rostros. Estaban orgullosos de su obra, orgullosos de la humillación que habían preparado para mí. «Es perfecto, ¿no crees?», preguntó mi padre con una sonrisa que me causó náuseas. «Sí», respondí fingiendo estar de acuerdo. «Es perfecto para ustedes». No notaron la ironía en mi voz, y no me molesté en explicarla. Me despedí y salí de ahí lo más rápido que pude. Mientras conducía de regreso a casa, algo dentro de mí se encendió. No era tristeza ni rabia, era una determinación que nunca antes había sentido. Estaba lista para el enfrentamiento, lista para exponer quiénes eran realmente. La diferencia, esta vez, era que yo tenía el control de la situación. Y el día de la boda, todos lo verían. El día finalmente llegó. Era extraño cómo mi corazón se sentía dividido entre nerviosismo y una extraña calma. Sabía exactamente lo que encontraría en el salón que mis padres habían elegido, pero eso no disminuía el peso del momento. Era mi boda. Por mucho que estuviera preparada, una parte de mí seguía sintiendo el impacto de saber que mis propios padres habían hecho todo aquello para avergonzarme. Llegué al lugar con Gabriel a mi lado, aunque él no entró conmigo. Sabía que era algo que necesitaba enfrentar sola antes de que todo cambiara. En cuanto pasé por las puertas, me recibió el olor a humedad que parecía impregnarse en la piel. Las paredes estaban descascaradas y algunas sillas habían sido remendadas con cinta adhesiva, como si fuera aceptable arreglar algo que debería ser especial. Los invitados comenzaron a llegar poco después. Vi las miradas de incomodidad, los susurros y las expresiones que iban desde la pena hasta el puro bochorno. No era para menos. Aquel lugar era una broma, y todos lo sabían. Mi padre apareció con la misma sonrisa de siempre, esa que tenía más desprecio que calidez. Me miró de arriba abajo, como si buscara algún signo de debilidad en mí. «¿Estás nerviosa?», preguntó, como quien ya conoce la respuesta. «No más de lo normal», respondí, manteniendo la voz firme. Se encogió de hombros y miró alrededor, satisfecho con la escena que había preparado. «Es un buen lugar, rústico, como dijo tu madre. Combina contigo». Ah, cómo esas palabras me golpearon, pero sonreí. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de una certeza que él aún no comprendía. Esa sería la última vez que tendría el poder de herirme. Mi madre llegó poco después, ajustando distraídamente las sillas, como si eso fuera a disimular la decadencia del ambiente. Bianca estaba detrás, toda arreglada, con la sonrisa triunfante de quien sabe que forma parte de algo más grande. Estaban confiadas, seguras de que ese día terminaría como lo habían planeado. Mientras el murmullo de los invitados crecía, comencé a notar que la humillación se volvía contra ellos. Vi a algunas personas apartarse de mis padres, lanzándoles miradas de desaprobación. Otros intercambiaban cuchicheos que claramente no eran halagos. No tuve que decir nada, porque el escenario ya hablaba por sí solo. Y entonces llegó el momento. Subí a una pequeña plataforma improvisada que debía ser el altar. Respiré hondo, miré a mis padres y a mi hermana y comencé a hablar. Antes de comenzar esta ceremonia, quiero compartir algo con todos ustedes. Las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y pude sentir la incomodidad creciente en el aire. Hoy debería ser uno de los días más felices de mi vida. Pero, lamentablemente, mis padres decidieron que este momento sería otra oportunidad para humillarme. Este lugar, este salón, no fue elegido por falta de opciones o por dificultades financieras. Fue elegido para rebajarme, para avergonzarme ante ustedes.
Mi voz estaba firme, pero el peso de las palabras era innegable. Miré a mis padres, cuyas expresiones alternaban entre sorpresa e ira. Continué. Pero lo que ellos no sabían es que yo estaba un paso adelante. Alquilé un salón digno para este día. Todo está listo, esperándonos, porque mi boda no será definida por el desprecio de nadie. La reacción fue inmediata. Murmullos llenaron el salón, y algunas personas comenzaron a levantarse. Vi a mi madre intentar decir algo, pero la interrumpí con rapidez y precisión. No, mamá. Ustedes tuvieron la oportunidad de formar parte de esto de manera honesta, pero eligieron el camino del rencor. Ahora se quedarán aquí, solos. Bajé de la plataforma con la cabeza en alto y me dirigí hacia la puerta. Señores, por favor, síganme. La ceremonia continuará en el verdadero lugar, aquel que representa lo que este día debería ser: amor, respeto y celebración. Mientras los invitados comenzaban a salir, pude escuchar las voces nerviosas de mis padres detrás de mí. «Ágata, vuelve aquí. No termines esta locura así». Pero no miré atrás. Ya no había nada más que decir. El siguiente paso estaba frente a mí, y estaba lista para darlo. Mientras caminaba fuera de aquel salón decadente, sentí una mezcla de emociones tan intensa que era difícil definirlas. Había un alivio creciente por haber dicho, finalmente, todo lo que llevaba años atrapado en mi garganta, pero también un peso, como si la última conexión entre mis padres y yo se hubiera roto. Aún así, sabía que debía seguir adelante. Los invitados me seguían en silencio, algunos todavía conmocionados por lo que acababan de escuchar. Gabriel me esperaba afuera, y su sonrisa de alivio me dio la fuerza que necesitaba. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, tomando mis manos. «Sí, ahora sí lo estoy». Subimos al coche, y la limusina nos llevó al lugar que había elegido. Durante el trayecto, no pude evitar mirar por la ventana y reflexionar sobre todo lo ocurrido. Mi madre siempre había sido una figura distante, obsesionada con las apariencias, mientras que mi padre usaba su frialdad para mantener el control. Bianca. Bueno, Bianca nunca tuvo que esforzarse demasiado. Siempre fue la estrella, la favorita. ¿Y yo? Siempre la carga. Hoy, finalmente, había roto ese ciclo. Cuando llegamos al salón, vi que cada detalle estaba exactamente como lo había planeado. El jardín estaba iluminado con luces suaves, las mesas dispuestas con elegancia, y las flores que había elegido decoraban cada rincón con perfección. Era el escenario de mis sueños, el opuesto absoluto de lo que mis padres habían preparado para mí. A medida que los invitados llegaban y exploraban el lugar, noté que muchos sonreían, aliviados, casi como si sintieran que, por fin, algo justo estaba sucediendo. Varias personas se acercaron a felicitarme, elogiando mi valentía para enfrentar a mis padres. Algunos incluso confesaron que siempre supieron que algo andaba mal en la forma en que ellos me trataban, pero nunca se atrevieron a intervenir. Mis padres y Bianca, sin embargo, no aparecieron. Sabía que estaban furiosos, avergonzados por haber sido expuestos delante de todos. Ese pensamiento me generó una mezcla de tristeza y satisfacción. Por mucho que doliera, era necesario. Antes de ir a cambiarme, Gabriel me tomó de la mano y me llevó a un rincón. «Ágata, lo que hiciste hoy fue increíble. Sé que fue difícil, pero demostraste a todos quién eres realmente. No solo a ellos, sino a ti misma». Lo abracé con fuerza, dejando que las lágrimas fluyeran. «Solo quiero que, de ahora en adelante, mi vida esté llena de personas que me amen y me respeten de verdad. Nada más». «Y así será», respondió, sosteniéndome con firmeza. Subí a la sala donde me esperaba mi vestido. Hasta ese momento, no me había permitido sentir realmente la emoción. Ponerme ese vestido fue como un rito de paso. Me miré en el espejo y, por primera vez en años, vi algo completo. No era solo una novia. Era alguien que finalmente tenía el control de su propia historia.
Cuando regresé al jardín, la ceremonia comenzó. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por la alfombra roja al son de la música que había elegido, viendo la mirada de Gabriel esperándome en el altar. Por primera vez, sentí que estaba exactamente donde debía estar, rodeada de personas que realmente deseaban mi felicidad. En ese momento, tuve la certeza de que la vida que mis padres intentaron destruir apenas estaba comenzando. Cuando terminó la ceremonia, una ola de aplausos y sonrisas inundó el jardín. Miré alrededor y vi rostros emocionados, personas que genuinamente estaban felices por mí. Sentí como si finalmente hubiera recuperado algo que mi familia intentó arrebatarme toda la vida: mi valor. Caminé del brazo de Gabriel hasta la salida del altar improvisado, mientras los invitados nos rodeaban con palabras de cariño. Era como si, en ese instante, el peso del pasado comenzara a desvanecerse. A pesar de la alegría del momento, sabía que el impacto de mis decisiones apenas estaba comenzando. No se trataba solo de la boda en sí, sino de las líneas que se habían cruzado, los límites que había establecido. Por primera vez, había puesto mi bienestar por encima de complacer a mis padres. Y las repercusiones serían inevitables. Mientras los invitados se dirigían al área donde continuaría la fiesta, me senté con Gabriel por unos minutos, buscando un momento de calma. Él tomó mi mano y, como siempre, parecía entender exactamente lo que estaba pensando. ¿Crees que aparecerán?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Si lo hacen, será para intentar retomar el control de alguna forma. Pero eso ya no importa, Ágata. Ya no tienen poder sobre ti. Esas palabras resonaron en mi interior. Tenía razón. Ya no tenían poder. Si elegían quedarse en su burbuja de odio y rencor, sería su problema. Por primera vez, esa idea no me causó culpa ni tristeza. Solo un alivio genuino. Poco después, un murmullo comenzó a recorrer a los invitados. Vi cómo algunas cabezas se giraban hacia la entrada del salón. Cuando miré, ahí estaban ellos. Mis padres y Bianca, parados como si estuvieran decidiendo qué hacer. Mi padre, con la expresión rígida que conocía tan bien, parecía más preocupado por lo que pensarían los demás que por cualquier otra cosa. Mi madre lucía visiblemente incómoda, mientras que Bianca mantenía su sonrisa falsa, como si aún creyera que nada había cambiado. Comenzaron a caminar hacia nosotros, pero esta vez, algo dentro de mí había cambiado. Me levanté, sosteniendo la mano de Gabriel, y fui hacia ellos antes de que pudieran acercarse demasiado. No había ira ni miedo en mi voz cuando hablé, solo una firmeza que incluso a mí me sorprendió. No deberían estar aquí. Este no es el momento ni el lugar. Mi madre intentó abrir la boca para hablar, pero mi padre la interrumpió. ¿De verdad crees que puedes tratarnos así, Ágata? Somos tu familia. Lo miré con calma, pero sin titubear. ¿Familia? Ustedes no han actuado como mi familia hoy, ni en ningún otro momento importante de mi vida. Hoy, elegí rodearme de personas que realmente se preocupan por mí. Ustedes eligieron humillarme, y ahora, yo elijo no permitir que formen parte de esto. Bianca bufó, tratando de mantener el control de la situación. Por favor, Ágata, deja de hacerte la víctima. Siempre te encantó el drama. Gabriel dio un paso adelante, pero lo detuve. No necesitaba que nadie hablara por mí. No es drama, Bianca. Se trata de respeto. Algo que ustedes nunca me dieron. Y hoy, eso se termina. Mis padres se miraron tensos, dándose cuenta de que ya no tenían lugar allí. Sin otra opción, se dieron la vuelta y se marcharon, llevándose a Bianca con ellos. No hubo gritos ni escándalos, pero el mensaje fue claro. Esa era la última vez que cruzaban los límites que yo había establecido. Mientras caminaba de regreso a la fiesta, sentí una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La música ya sonaba, los invitados bailaban y reían, completamente ajenos al breve enfrentamiento que había tenido lugar.
Mientras Gabriel me llevaba a la pista de baile, me di cuenta de que la vida que estaba comenzando era exactamente lo que siempre había deseado, llena de amor, apoyo y, sobre todo, respeto. Sabía que aún habría momentos difíciles y que los recuerdos de mi infancia no desaparecerían de la noche a la mañana, pero por primera vez sentía paz. No era solo por la boda, sino porque había encontrado la fuerza dentro de mí para romper con los ciclos que me mantenían atrapada. Y eso era apenas el comienzo. A medida que el día daba paso a la noche, la fiesta continuaba vibrante. Observé los rostros felices a mi alrededor, sintiendo una paz que hacía años no experimentaba. Aquello no era solo la celebración de una boda, era un hito que marcaba el inicio de una nueva vida, lejos de las sombras del pasado. Cuando Gabriel me llevó a la pista para un último baile, la música pareció calmar mis pensamientos. Estaba allí, completamente presente, junto al hombre que eligió amarme por lo que realmente soy. Me sonrió, y en ese instante lo supe. Todo lo que había ocurrido ese día no solo era una ruptura con mis padres, sino también mi liberación. En los días siguientes, el silencio de mis padres fue la primera consecuencia tangible. No intentaron ponerse en contacto conmigo, ni llamadas, ni mensajes. En el fondo, sabía que era el orgullo de mi padre lo que los mantenía alejados, pero también entendía que esa distancia era necesaria. Habían perdido el control, y tal vez esa era la única manera de que comprendieran que las cosas habían cambiado. Bianca, por otro lado, no se conformó tan fácilmente. Recibí un mensaje suyo pocos días después, cargado de palabras llenas de resentimiento. ¿Crees que ahora estás por encima? ¿Solo porque lograste hacer una fiestita que nadie recordará en una semana? Sigues siendo la misma perdedora de siempre. Leí el mensaje con calma y simplemente lo borré. No valía la pena responder. Por primera vez, no sentí la necesidad de justificarme, de defenderme o de tratar de corregir su narrativa. Ella podía pensar lo que quisiera. Yo sabía quién era, y eso era suficiente. Mientras tanto, mi relación con Gabriel y su familia florecía. Me acogieron como a una de los suyos, algo que nunca imaginé posible. Su madre, en particular, fue una presencia constante y cariñosa, mostrándome el tipo de afecto genuino que siempre había deseado. «Eres increíble, Ágata», me dijo una vez mientras me ayudaba a organizar el restaurante después de un evento. «Y ahora que formas parte de nuestra familia, nunca más estarás sola». En el trabajo, las cosas también comenzaron a cambiar. El restaurante, que antes era solo una prueba de que podía construir algo por mi cuenta, ahora se había convertido en un lugar donde encontraba verdadera alegría. Gabriel sugirió expandirnos, y juntos comenzamos a planear la apertura de un segundo restaurante, algo que nunca habría soñado hacer sola. En cuanto a mis padres, su ausencia no solo fue física. La falta de invitaciones a eventos familiares y la desaparición de las conversaciones que giraban en torno a ellos eran cada vez más notorias. Mi madre, siempre preocupada por las apariencias, comenzó a sentir las consecuencias del aislamiento. Amigos de la familia me contaron que se estaba alejando cada vez más, intentando lidiar con las miradas de desaprobación de aquellos que presenciaron lo ocurrido en la boda. Mi padre, en cambio, permanecía imperturbable. Nunca admitiría que estaba equivocado, pero sabía que también sentía el peso de sus decisiones. Escuché que comenzó a dedicarle más tiempo a Bianca, como si redoblar su atención en ella fuera una forma de compensar la pérdida de control sobre mí. Bianca, sin embargo, no parecía satisfecha con esa atención. Siempre había disfrutado ser el centro de todo, pero sin la competencia que yo representaba, su victoria se sentía vacía. Era irónico. La vida que tanto deseaba, en la que era el centro de todo, ahora parecía más solitaria que nunca. Yo, por otro lado, estaba libre. Libre para amar, para construir, para soñar sin las cadenas del pasado. Gabriel y yo comenzamos a enfocarnos en nuestro futuro, trabajando juntos para crear una vida que fuera nuestra y solo nuestra.
La última noche antes de nuestra luna de miel, me senté sola en el jardín de nuestra casa, mirando las estrellas. Pensé en todo lo que había ocurrido, en las decisiones que tomé y en las consecuencias que todos enfrentaron. No había arrepentimientos. Cada elección, cada enfrentamiento, cada lágrima, todo me había llevado hasta aquí. Respiré hondo, dejando que el aire fresco de la noche llenara mis pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, mi corazón estaba ligero. No sabía exactamente qué me depararía el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que realmente importaba.